Padre nuestro, te alabamos porque eres nuestro Padre. Elevamos nuestras mentes como signo de amor, Padre nuestro, Padre nuestro. Jesucristo, Jesucristo, gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. De nuevo damos gracias a Dios que nos concede esta oportunidad. Estamos reunidos en esta noche para seguir pensando en Dios, y nada mejor que leer su palabra y estudiarla. Hoy vamos a ver algunas bendiciones que recibimos en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos alabanza para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Hermanos y amigos, debemos de estar agradecidos siempre con nuestro Dios por habernos llamado a ser salvos y darnos esa oportunidad tan especial de conocerle, y que ahora nuestra vida de veras tenga sentido, para así disfrutar la verdadera vida en Cristo. Y esa vida verdadera está complementada
por una serie de bendiciones especiales que recibimos de Dios por su amor y misericordia. Dice este versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En primer lugar, aprendemos con este texto que los creyentes en Cristo Jesús fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Así lo menciona el versículo 4. La palabra santos significa apartados. Así que la bendición de ser escogidos es una bendición muy grande. Pero ser escogidos para ser personas especiales como apartados y sin mancha, la bendición de Dios nos da una responsabilidad individual. Llegar a ser hijos que aborrezcan lo malo, que nos apartemos de lo pecaminoso, que huyamos de aquellas cosas que a Dios no le agraden, que no provocamos cosas vergonzosas como las que se esconden o se ocultan dentro de nuestras culturas. La otra cosa que aprendemos, como creyentes en Cristo fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos. Así lo dice el versículo 5 y el versículo 6. Esta es una gran bendición, el ser escogidos para llegar a ser hijos suyos. Esa fue la voluntad de Dios. No fue algo que nosotros inventáramos, o no fue algo que a nosotros nos pareciera en nuestra imaginación. Según la Biblia y según este pasaje de Efesios, fuimos escogidos para ser hijos suyos. Eso explica el término adopción, porque convierte a las personas en hijos verdaderos de Dios. A veces escuchamos a los religiosos de nuestros días que todo mundo es hijo de Dios, no importa cómo anden, no importa qué cosas contrarias a la voluntad de Dios estén haciendo, pero bíblicamente hablando, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y cumplir con sus mandamientos. Cada vez que los creyentes leen la Biblia, en su corazón está el firme deseo de hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque dice el versículo 6 que somos como hijos de Dios por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, somos alabanza para Dios mismo. El plan de Dios para este fin fue hecho antes que el mundo fuese creado. Y la invitación a ser hijos de Dios es una invitación gratuita. No hay que pagar un solo centavo. Nadie puede hacer negocio ofreciendo salvación a los seres humanos, porque Dios lo da gratis. Precisamente cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de este mismo término. Lo que Dios hace, lo hace gratuitamente, porque ya le costó a Él. El salvarnos ya le costó a Él. Le costó la vida de su Hijo. Todos sabemos por la palabra de Dios cómo Cristo fue crucificado y derramó su sangre preciosa hasta la última gota por nuestros pecados. Así que todos los que clamamos por misericordia, habiendo escuchado la voz de Dios, ahora somos salvos. Y el Señor nos da esa bendición de que somos parte de ese grupo especial predestinados para ser adoptados como hijos suyos.
La tercera cosa que vemos en este pasaje de Efesios, en el versículo 7 y 8, es que los creyentes en Cristo Jesús somos redimidos y además somos perdonados. Tenemos que aprender que el ser redimidos, esto fue posible por la sangre de Cristo Jesús, como dije hace un momento. Esto fue posible para que Dios perdonara nuestros pecados cuando se los confesáramos a Él. La palabra redimidos va relacionada con la palabra comprar. Antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Nuestro padre, según las palabras del mismo Jesucristo, era el diablo y a él le pertenecíamos. Por eso es que todas las cosas que hacíamos no eran agradables, no eran buenas, y mucha gente sufrió por nuestros errores. Pero hoy podemos decir con mucha alegría y con mucho gozo que hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la muerte de Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario hizo posible esto y recibimos una gran bendición. Ahora somos perdonados y somos perdonados para siempre. La otra cosa que aprendemos lo vemos en el versículo 9 y 10. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Como creyentes, esto es posible. Es una gran bendición. Ahora, tratar de explicar la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo será siempre un misterio. Solo los que han creído en Él tienen la oportunidad de conocer por qué Dios lo hizo. Y tienen además la capacidad de entender por qué le ha sucedido a su persona esa salvación tan grande que le ha llegado. En otras palabras, en lo personal, ahora entiendo por la lectura y el estudio de su palabra por qué Dios tuvo misericordia de mí y me llamó para ser su hijo. Antes de esto, ni siquiera sabía que existía Dios, mucho menos sabía que existía un plan de salvación de su parte para mí en lo personal. Pero hoy, al leer la palabra, sigo aprendiendo y sigo entendiendo cada vez más y más cómo fue que pasaron esas cosas. Yo oro por usted. Si no tiene la experiencia de tener a Cristo en su vida, ni gozar de esa paz que Él ofrece, oro porque pronto tenga esta experiencia. Y por último, aprendemos en el versículo 11 al 14 que los creyentes ahora somos herederos de la vida eterna. Leemos de nuevo estos pasajes porque son muy interesantes. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Primeramente aprendemos que todos los que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal han recibido una herencia, y es una herencia valiosa. No consiste en bienes materiales, tampoco consiste en la abundancia de bienes económicos. Esto tiene que ver con la salvación que a Dios le costó, como ya hemos visto en los párrafos
anteriores. Esto tiene que ver con lo que nosotros ahora somos para Dios. El texto dice que nosotros ahora somos para alabanza de su gloria. Y en segundo lugar, ahora hemos sido bendecidos con algo grande también. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, quien dice el texto es garantía de nuestra herencia. La venida del Espíritu Santo fue prometida por el Señor Jesús. El Espíritu Santo acompañó al Señor Jesús en todo su ministerio. Desde el inicio de su ministerio, cuando había sido bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo estuvo presente en aquella imagen de aquel personaje como paloma que se posó en el hombro de Jesús al tiempo que se escuchaba la voz de Dios: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De ahí en adelante, todo el trabajo que Jesús realizó, todos los milagros que hizo, fueron sellados, acompañados por el Espíritu Santo. Y Él lo dijo: si me voy, mi Padre enviará a alguien en mi lugar. Y se refería al Espíritu Santo. Y pronto la iglesia del primer siglo vio una experiencia muy especial cuando en aquella ocasión el Espíritu Santo hizo cosas realmente sorprendentes, grandiosas en la gente que se había congregado para celebrar aquella fiesta de 50 días después de la Pascua. Qué gran experiencia los creyentes sufrieron en aquel entonces. Y hoy en día la presencia del Espíritu Santo es real en la vida de muchos creyentes, porque simplemente dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que todo lo que hacemos, el Espíritu Santo nos ayuda para que lo hagamos. Cada palabra que decimos, el Espíritu Santo nos ayuda para que sea una palabra con sentido y acorde a la misma palabra de Dios. Así que la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús es una salvación perfecta. Nosotros no tenemos nada que hacer. Todo lo ha hecho el Señor y lo sigue haciendo. Es una salvación completa, porque no le hace falta nada. No hay que añadir nada, ni obra siquiera, ni hay que pagar ofrendas o diezmos. Simplemente lo que Dios ha hecho fue completo, fue perfecto. Los religiosos de todos los tiempos han añadido muchas cosas que la Biblia no menciona, y la gente lamentablemente se pierde porque se le anuncia una salvación incompleta. Que Dios nos ayude como iglesia a predicar un mensaje correcto, un mensaje directo pero perfecto, de acuerdo al plan de Dios que se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio que nos das, porque nos revelas cosas que todavía son sorprendentes para nosotros, los que tenemos ya mucho tiempo conociéndote. Nos sorprendemos cada día más y más, como si fuera la primera vez. Oh Dios, cuán grande eres, y cuán grande es tu Hijo, y cuán grande es esa salvación que sigues ofreciendo todavía a las personas para que se arrepientan de sus pecados, para que el impío deje sus malos caminos y se acerque a ti implorando perdón. Pedimos, Señor, por los enfermos de nuevo, por los que están en los hospitales. Ayúdanos en esta crisis que nuestra patria está padeciendo.
sobre todo en nuestra área aquí local. Y permiten, Señor, seguirte conociendo. Gracias, pues, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.